Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este congreso de atrofia muscular espinal internacional. Tenemos para hoy una maravillosa charla de la doctora Alejandra Pérez Orlano de España. Ella es neuróloga, investigadora para la atrofia muscular espinal. Trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, en el Hospital Tecnoc y en un centro privado que se dedica al Parkinson. La doctora tiene bastante experiencia en la parte de investigación de atrofia espinal muscular. Desde todo punto de vista, le agradecemos estar presentes con nosotros y en darnos esta charla tan importante como es ¿qué hay de nuevo en atrofia muscular espinal? Mi nombre es Nubia Mackenzie, yo soy neuróloga, soy neurofisióloga, neuroinmunóloga. Estoy actualmente en Estados Unidos, residenciada en Arizona, y voy a servir de moderadora para esta fabulosa charla. Doctora Alexandra, la charla es suya. Buenos días. Buenos días, gracias, Nubia, por la presentación. Em, Estaba viendo algunas preguntas aquí en el, en Sí, el, ya en el... empezaron. Ajá. Sí. Sí, Tenemos una pregunta, doctora, de Carlos Esquivel. Él pregunta, buenos días, ¿podrían dar más detalles sobre la punción lumbar y si ésta se encuentra disponible fuera de España, por favor? Muchas gracias. vale. La punción lumbar en sí es un procedimiento que se hace yo creo que en todos los países, ¿no? Es un procedimiento neurológico que hacen desde anestesia o el propio neurólogo. Aquí entiendo que la pregunta es sobre todo si se hace la punción lumbar buscando la alfa-sinucleína que quizás he comentado en la sesión, ¿no? Que es un biomarcador nuevo que parece que sí que en algún momento nos podrá servir también para hacer este diagnóstico más precoz, ¿vale? Entonces, en este sentido, eh, que se pueda hacer el análisis de la alfa-sinucleína a través del RT-Quick no está disponible en prácticamente ningún centro de forma clínica asistencial, ¿vale? Entonces, sí que hay algunos hospitales, como el Clínic de Barcelona, que lo están haciendo de forma asistencial, pero realmente es una prueba que aún se está validando, ¿vale? Entonces, sobre todo porque en la atrofia multisistémica, como también he comentado, aún se está acabando de ver cómo leer la curva para que realmente sea específica para atrofia multisistémica, para poder diferenciarla del Parkinson y de otros parkinsonismos. Entonces, digamos que es una prueba, la prueba en sí, la punción lumbar, es fácil de hacer. El análisis de la alfa-sinucleína, esto es lo que se tiene que acabar de validar para que realmente esté disponible de forma asistencial en todas partes, ¿no? Incluida España. En España tampoco hay muchos centros que la hagan por este motivo porque aún se está validando. Pero bueno, yo creo que en los próximos años sí que esto sí que será algo que estará más disponible. Ok. Tenemos otra pregunta de Carla Esquivel. Ella dice que su papá ha estado luchando por más de 10 años contra la atrofia muscular espinal. En su momento, la neuróloga que lo atendió les dijo que lo más factible para detectarla era la tomografía por emisión de positrones, pero ellos están viendo que hay otros estudios. ¿Qué opinión tiene usted en la actualidad sobre esta dicha tomografía? El, el PET, ¿no? Que se Sí, conoce el PET, también correcto. como PET, Ujú. es una prueba que sí que nos ayuda, sobre todo nos ayuda cuando sale positiva, ¿vale? Porque el problema del PET es que a veces los primeros años, que es lo que comentamos, que es lo más complicado, hacer esta detección de la enfermedad en los primeros 2, 3 años, pues a veces no salen el patrón específico que queremos ver y que nos identifica la enfermedad. Entonces, un PET, por así decirlo, un PET normal, se puede hacer la prueba, pero puede salir normal y eso no nos descartaría que fuese la enfermedad, porque igual dentro de unos 2 años después, por ejemplo, igual ahí sí que veríamos cambios más propios de la enfermedad, como el hipometabolismo del putamen o en la zona del cerebelo. Entonces, es una prueba que sí que es bastante específica cuando sale el patrón más específico y más propio de la enfermedad, pero no siempre lo podemos ver, sobre todo al inicio. Entonces, pruebas de este estilo, pues
está también el SPECT miocárdico, que también nos puede diferenciar la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y sobre todo ahora, y en los criterios está, es la resonancia. La resonancia también puede llegar a haber unos signos muy específicos, pero de nuevo, a veces al principio de la enfermedad la resonancia también puede ser normal. Entonces, todas las pruebas de imagen que hay disponibles, que muchas veces utilizan estas tres sobre todo, tienen el problema este de que al principio de todo no salen los signos específicos y puede ser que no acabemos de hacer el diagnóstico. Una vez vemos las alteraciones, sí que ya es bastante, digamos, nos da mucha fuerza de cara al diagnóstico, pero no siempre nos sale la alteración, ¿no? Entonces ese es el problema. Y por eso un poco se está intentando buscar estos otros biomarcadores, ¿no? Que comentábamos con la punción lumbar, que sí que puede salir incluso antes de que se vean los síntomas motores en el Ok, potencial. qué bien. Yo me imagino que todas estas preguntas son porque estamos en países donde no hay investigación tal como en España. Por ejemplo, Mm, yo vengo de Venezuela y absolutamente, yo creo que ni PET, tal vez en alguno ya. que otro centro se pueda conseguir. Entonces, aquí hay otra pregunta parecida de María Isabel Sánchez. Dice, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de trasladar nuestras preguntas. Quería preguntarles qué síntomas y pruebas pueden confirmar de forma segura Mm, que se padece atrofia muscular espinal y no PSP. Tras varios años de mm. enfermedad, a mi padre le apuntan al diagnóstico de parkinsonismo atípico, posiblemente PSP o atrofia muscular espinal. Es un problema grande que enfrentan los pacientes y Sí. los familiares actualmente. Claro, y el problema es ese, que realmente al 100% no hay nada en vida que pueda confirmar el diagnóstico, pero ni de atrofia multisistémica, ni de PSP, ni de Parkinson, ni de ninguna enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? El diagnóstico definitivo solo se puede ver pues si miramos el cerebro, ¿no? Y no vamos a hacer esto en vida. Entonces, es un puzzle, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, se van sumando puntos. Entonces vemos una clínica que nos puede orientar hacia un Parkinson idiopático o un parkinsonismo atípico, una exploración física, por ejemplo en el PSP, si vemos una alteración en la movilidad ocular, pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico. Si decimos que la persona mire arriba o abajo y vemos un movimiento lento o límite, que se queda bloqueado y no puede mirar hacia arriba o hacia abajo, pues esto ya nos da una fuerza o sea, nos da un diagnóstico muy casi certero de que será un PSP y no una atrofia multisistémica. De hecho, si tiene esta alteración de movimientos, no podemos hacer el diagnóstico de atrofia multisistémica. Entonces, solo con la clínica a veces ya tenemos un diagnóstico muy prácticamente certero. Entonces, las pruebas estas que se hacen adicionales es para tener más seguridad, como dices, ¿no? Entonces, más seguridad ahora mismo en los criterios es la resonancia, no hace falta hacer tampoco pruebas como el PET total, no es estrictamente necesario hacer este tipo de pruebas de medicina nuclear que quizás son más difíciles de conseguir. Una resonancia magnética, si vemos una alteración en la protuberancia o en el mesencéfalo o en el putamen, nos pueden decir si es una PSP o es una atrofia multisistémica. Hay que mirar los cortes bien y normalmente en una enfermedad de 10 años vamos a ver signos propios de la enfermedad de atrofia multisistémica o de PSP, que sería más bien el signo del colibrí para el PSP, y en la atrofia multisistémica sería esta cruz, ¿no? que también he comentado en la sesión. Entonces, hay signos que nos dan mucha fuerza y nos pueden llegar a dar un diagnóstico que se dice prácticamente establecido y del 90 y altos por ciento de que sea el que es real, digamos. Muy bien, gracias, doctora. Hay otra pregunta de Salvador Yorca Cardona. ¿Sabrá usted cuándo entrará en fase 3 el ensayo TAK 341? El Takeda. No lo sé aún, porque aún están haciendo los análisis, digamos, intermediarios y aún se está acabando el reclutamiento en algunos centros. Entonces, o sea, están acabando no está del todo
acabado todo lo que es el follow-up de todos los pacientes. Entonces tienen que hacer los análisis para ver si realmente ha sido seguro y si se está viendo algún tipo de eficacia como para pasar a la fase 3. Entonces ahora mismo no os puedo decir cuándo va a entrar en fase 3. Sí que sé que hay unos cuantos centros que ya realmente pues ya han reclutado todos los pacientes y los pacientes pues ya han pasado por todo el año de estudio y entonces pues bueno, ojalá pues nos puedan dar información eh, de cómo ha ido para que entre como pues espero para que entre en fase 3. Y Si todos entra en estamos fase 3 quiere decir esperando. que ha Sí. ido bien, sí. Mm. Ok, aquí hay una pregunta más a nivel de asociaciones y creo que es para el señor Carlos Esquivel. Ujú. ¿Usted piensa que las asociaciones de pacientes son útiles en este tipo de enfermedades? Señor Carlos, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. buenos Muchas días. gracias por la pregunta y por la participación. Sí, definitivamente las asociaciones nos ayudan muchísimo con el tema de la organización. Al día de hoy en México estamos en trámite para dar de alta la asociación. Yo fui cuidador de mi papá por más de 10 años con esta enfermedad y pues la verdad es que como hemos mencionado con muchos otros pacientes es solamente los que pasan por este tipo de experiencias se pueden dar cuenta de realmente la magnitud de todo lo que conlleva, ¿no? El estar cuidando a una persona que tiene esta enfermedad. Entonces, la verdad es que no queremos que las experiencias que nos tocó vivir con mi papá, pues se queden solamente ahí, sino que nos pueda ayudar para otras personas que actualmente están pasando por esta situación. Entonces, la intención que tenemos nosotros con la asociación en México es poder recabar fondos, primero para el tema de la investigación, que sabemos que desafortunadamente en México y América Latina, pues en realidad hay pocos avances. Y en segundo lugar, poder apoyar también a otros pacientes que lo requieren. También sabemos que pues al ser una enfermedad cara, no siempre se tiene el apoyo a nivel gubernamental como para poder pagar estudios, medicamentos, terapias y todo lo que conlleva el mantener la calidad de vida de un paciente que tiene atrofia multisistémica. Entonces, sí, definitivamente las asociaciones son de gran ayuda y le dan también esperanza a la gente que pues actualmente está pasando por una situación tan desafortunadamente como es esta enfermedad. Creo que hay otra pregunta para usted, Carlos, y es ¿cuál es el papel de los cuidadores? Usted personalmente fue cuidador. ¿Cuál es el real papel de los cuidadores? Uno o varios consejos para estas personas que están ahora actualmente en esta situación. Correcto. Sí, el papel del cuidador básicamente pues es ser totalmente la guía del paciente. El paciente se vuelve 100% dependiente llegado a un punto de la enfermedad. Entonces, el papel que nos toca a nosotros como cuidadores pues es aparte de apoyar a nuestro ser querido con todas sus necesidades fisiológicas básicas, pues también el darles ese cariño, ese soporte es soporte emocional principalmente, ¿no? Que muchas veces nos rebasa un poco la situación a nivel general, entonces nos entra esa frustración, esa desesperación en ciertos momentos. Es importante contar con un apoyo, una red familiar que esté también apoyándonos a nosotros. La verdad es que es una situación extenuante un poco y cansada también para los propios cuidadores. Entonces, básicamente es estar con el paciente en todo lo que necesite, pero principalmente ese apoyo emocional es muy importante para ellos. Hay que recordar que los pacientes, a pesar de sus limitaciones en la comunicación, están perfectamente conscientes de todo lo que está pasando alrededor. Aunque no nos lo puedan decir, aunque ya no puedan hablar, están conscientes de todo lo que pasa. Entonces es muy importante que nosotros les hagamos saber que no nada más estamos ahí presentes físicamente, sino emocionalmente con ellos. Ser ese soporte es de vital importancia. Muchas gracias, Carlos. Acá hay Un una gusto. pregunta para la doctora de Carla y dice, ¿puede variar el pronóstico en contar con un diagnóstico temprano de la atrofia multisistémica? Mm. Claro, ahora mismo no tenemos nada para frenar la enfermedad, entonces es verdad que teóricamente por tener un diagnóstico más temprano no podríamos como médicos
ofrecer ningún tipo de medicación para que esta enfermedad vaya más lenta. Entonces, lo único que podemos ofrecer es que pues, el paciente realmente pues, esté mejor preparado y un poco anticipar los problemas que puede tener, ¿no? Y entonces, pues empezar enseguida que se puede, pues haciendo fisioterapia y tratando los síntomas que sí que a veces pues responden mejor, que a veces cuando si no se hace este diagnóstico temprano, el paciente pues pasa por varios médicos, quizás le realizan intervenciones que no van del todo bien o que no son necesarias, y que también puede tener efectos secundarios, y también el estrés que conlleva no conocer el diagnóstico, no saber lo que pasa. Todo eso es verdad que sí que puede tener, puede potencialmente afectar el cómo se vive la enfermedad y sobre todo la calidad de vida, ¿no? Previo cuando se tiene el diagnóstico. Entonces, sí que es verdad que cuanto antes mejor, en el sentido de que estará pues tendrá un soporte más adecuado y a lo que necesita, pero no podemos dar nada para frenar la enfermedad. Si al final pues llega 2 años más tarde, tampoco hay que comerse la cabeza de ay, si me hubiesen diagnosticado antes estaría mejor. La verdad es que no tiene por qué ser así, porque la enfermedad es dura y progresa y no podemos frenarla. Es simplemente que quizás pues sí que podemos intentar ofrecer todo lo posible para que la calidad de vida, esos años en los que no se tenía diagnóstico, pues fuesen mejor, ¿no? Sí. Y el día Hay a una día pregunta, sea mejor. perdón, sí, claro. Hay una pregunta de Verónica Díaz Berenguel. Hola a todos, de todos los ensayos que hay en el momento, ¿existe alguno que esté más centrado en la parte motora del organismo? La verdad es que la mayoría de ensayos ahora mismo van muy enfocados en frenar la enfermedad y son un poco, pues van en contra de la proteína que se está acumulando, o un poco para ayudar a regenerar las células que se están muriendo, o para mejorar metabólicamente el sistema. Y es un poco, todos van muy enfocados a intentar enlentecer la enfermedad, que obviamente es muy importante. Y no hay tantos ahora mismo no hay muchas terapias que que sean sintomáticas, para tratar los síntomas, sobre todo motores, porque sí que hay algunos que intentan tratar lo que es la hipotensión ortostática. Sí que hay bastantes estudios en torno a la hipotensión ortostática, las bajadas de tensión que se experimentan y que pueden producir síncopes y caídas, o sea que en parte también te afecta la movilidad. Pero para lo que es el parkinsonismo y la ataxia, no hay muchas terapias ahora mismo ni disponibles ni en estudio, porque son síntomas, digamos, que se conocen ya de muchos años, y los tratamientos que hay es la dopamina, y como en esta enfermedad la dopamina no va tan bien, pues se queda un poco corto, y no tenemos nada realmente para la ataxia. Nunca lo hemos tenido. Se han probado muchos fármacos para intentar mejorar la ataxia en otras enfermedades cerebelosas, porque esta no es la única, hay muchas enfermedades con ataxia, y es un problema. No hemos conseguido nada en ese sentido. Entonces ahora mismo está muy, muy limitado el tratamiento para los síntomas motores. Luego, para la rigidez y así, pues también todo lo que es la fisioterapia, y esto cada vez sí que hay más, se está dando importancia a la fisioterapia para tratar síntomas motores, equilibrio y rigidez, incluso en coordinación. Y también se está estudiando un poco la estimulación transmagnética y eléctrica para estos motores, para los síntomas motores, pero insisto, no tenemos mucha evidencia, aún falta, pero estaría más en torno a este tipo de terapias, los ensayos ahora mismo. Aquí hay una pregunta de ella misma sobre, más que todo, información. ¿Dónde pueden ver la evolución de las fases de los ensayos? ¿Dónde un familiar puede buscar cómo van los estudios, cómo van las investigaciones? En la página clinicaltrials.gov, ahí están todos los ensayos que se están realizando del mundo, en todas las enfermedades. Entonces hay unos filtros que puedes poner: atrofia multisistémica o multiple system atrophy en inglés, porque es una página que está en inglés. Y ahí saldrán realmente todos los estudios que se están realizando de la enfermedad. Ahí te pone
Si hay datos, pues hay unas pestañas que pone datos y otros pues que veréis que no ponen, que simplemente te dice pues cuáles son los candidatos que están buscando y te explican un poco los estudios que están realizando. Cuando un estudio va bien, normalmente se publica en una revista médica y eso ya es más difícil de encontrar por parte de los pacientes, pero normalmente las asociaciones más internacionales como DFID MSA o MSA Coalition, pues sí que suelen, cuando hay un estudio positivo, lo suelen publicar y las asociaciones son las que suelen tener información en este sentido. Entonces, por eso también es importante estar ligado a una asociación porque normalmente ellos intentan hacer este tipo de búsquedas y están muy al oro de lo que va saliendo. Señor Carlos, ¿usted quiere agregar algo sobre México y la asociación y esta capacidad que tienen para informar a la gente sobre los ensayos? Pues básicamente, como les comentamos, estamos ahorita en el trámite del alta como tal. Posteriormente haremos el registro ante las autoridades fiscales aquí en México para poderse considerar una donataria autorizada, que es como se le llama acá en México, y eso nos permita poder empezar a recabar fondos. Pues lo que le pedimos a la gente que necesite ayuda, si nos puede contactar. Tenemos por ahí algunos canales tanto en Facebook como en WhatsApp y vamos a abrir los propios también en las demás redes sociales, pues para brindarles un poquito de luz, ¿no? Que es lo que a veces los pacientes no tienen idea de lo que se trata la atrofia multisistémica, entonces de entrada que les podamos informar pues un poquito de qué va esto, ¿no? Y en segundo lugar, el poder darle un poco de difusión. La realidad de las cosas es que nosotros, a como estamos viendo las cosas ahorita, queremos que estos recursos que se puedan recabar para poder distribuirse en temas de investigación, si no es aquí en México, también podamos ver la manera de canalizarlos con las instituciones correctas, aunque sea fuera del país de México, pero que vayan justamente encaminadas a lo que comenta la doctora Alexandra, que se pueda encontrar la forma de ralentizar la enfermedad efectivamente o detenerla, sería la verdad un gran avance y yo creo que es lo que todos los pacientes que actualmente están cursando esta enfermedad están buscando, ¿no? El poder tener ese diagnóstico más certero y que se encuentre esa forma de detener la enfermedad y pues qué mejor la cura, ¿no? Que sería algo fenomenal. Aquí hay Entonces, una pregunta muy, básicamente es... muy personal y directa para usted, señor Carlos. Em, ¿Cuánto tiempo le tomó a su padre ser diagnosticado? Y si ustedes tuvieron dificultad con varios neurólogos o varios médicos para conocer ese diagnóstico. Efectivamente, yo creo que es algo que le pasa no a uno, a muchos pacientes. El diagnóstico inicial de mi papá fue Parkinson, la enfermedad de Parkinson como tal, pero uno se da cuenta de las diferencias, ¿no? Empieza uno a conocer a otros pacientes y dices, es que esto no está cursando de la misma manera, esto se está yendo mucho más rápido, da cuenta uno de la poca respuesta que tienen ciertos medicamentos, entonces ahí es cuando uno empieza a buscar otras opciones. Efectivamente, nosotros pasamos por varios neurólogos antes de llegar con la neuróloga que a mi papá le mandó hacer un estudio más a fondo, que fue precisamente el PET y esa fue el indicio más grande que la doctora tuvo para poder decir, ¿sabes qué? No es Parkinson, es atrofia multisistémica y por lo que vemos en la clínica, pues tenemos una mayor certeza de que se trata efectivamente de la enfermedad. Y como bien comentó también la doctora Alexandra, no fue definitivo el que tuviéramos ese PET, ese estudio para decir 100% seguros que era todavía atrofia multisistémica. Todavía pasaron varios años más con el curso de la clínica para poder decir efectivamente se trata de la AMS. Rápidamente, ¿puede explicarnos los planes de ustedes con la fundación acerca de grupos de soporte, actividades, conferencias o cualquier otra cosa que tengan en mente? Sí, correcto. En primer lugar es terminar los trámites 100% ya reconocidos tanto por las autoridades aquí en México como por la autoridad fiscal, que es algo imprescindible para poder operar. No podemos nosotros recibir ningún tipo de fondos si no tenemos listo eso antes, entonces ya estamos trabajando en todo lo que se nos pide. Y en segundo lugar, tenemos claros dos objetivos principalmente. El primero es poder aportar en temas de investigación, como comentamos, ya sea dentro o fuera de México. Y en segundo lugar,
pues a través de la difusión y de la red de doctores que nosotros durante su momento estuvimos en contacto, poder hacer mayor difusión y poder lograr acceder a apoyar a otros pacientes que actualmente no tengan los recursos, por ejemplo, para pagar una consulta con un neurólogo, para pagar algún estudio en específico que requieran, para pagar alguna fisioterapia. Esos recursos adicionales que nosotros pudiéramos conseguir, queremos canalizarlos para poder apoyar a este tipo de pacientes que en su momento lo requieran, ¿no? Y en tercer lugar, pues sí, hacer la difusión a través de algún equipo de marketing que nos apoye justamente con alguna especie de conferencias, desayunos, y este tipo de lugares en los que se puede dar a conocer de mayor manera la asociación, el que tenemos ya presencia aquí en México y que pues finalmente, como les comentamos, ¿no? El chiste es ayudar a tantas personas como podamos y que deje de ser una enfermedad desconocida que pues desafortunadamente a nosotros nos llegó a pasar, ¿no? Inclusive doctores de especialidad, cardiólogos, neumólogos que en su momento nos decían, es que no conozco la enfermedad de tu papá, no sé cómo tratar este síntoma en específico. Híjole, la verdad es que es algo frustrante, es algo que dices, híjole, ¿qué hago, no? Te sientes un poco a ciegas, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros queremos revertir, que eso deje de pasar aquí en México y en otros países de América Latina. Bien, hay una pregunta para la doctora de María Isabel Sánchez. ¿Cómo de efectivas pueden ser las terapias LSBT-LAUD o LSBT-BIC para pacientes con parkinsonismo atípico? ¿Hay algún listado de centros acreditados en estas terapias por países a fin de consultarles? Vale, bueno, este tipo de terapias pues se hicieron sobre todo para la enfermedad de Parkinson y la evidencia es siempre con la enfermedad de Parkinson, no hay tanta evidencia con atrofia multisistémica, evidencia, insisto, científica, aunque realmente la logopedia se da con este tipo de terapias o no. Yo personalmente creo que sí que es algo que se tiene que hacer desde el inicio de la enfermedad y sí que puede ser de ayuda. Es frustrante y es muy frustrante para los pacientes porque son muy aplicados, lo hacen muy bien y siguen empeorando. Entonces, muchas veces me dicen, ¿para qué seguir? ¿No? Y realmente yo siempre intento pues motivar a decir, sigue, porque quieras que no, pues mantener las conexiones y intentar fortalecer al máximo todo lo que es la musculatura del cuello, de las cuerdas vocales, sí que ayuda. ¿Vale? Pasa es que no ayuda de una forma tan evidente que de repente pues, se vea que la persona, pues, digamos, no se espera ver una mejora con ese tipo de terapias. Lo que se intenta es que el paciente se mantenga lo máximo posible con un buen volumen de voz y una buena articulación de la palabra, es para mantener. Entonces, estudios muchas veces cuando se hacen se busca esa mejora, ¿no? Y lo que hay que hacer es estudios más largos para realmente demostrar que un paciente que realiza logopedia o este tipo de terapias se mantiene mejor su comunicación que una persona que no la realiza. Y esto se tiene que hacer, estos estudios se tienen que hacer, no hay. Las terapias LGBT pues son básicamente ser loud, sacar volumen, intentar pues hablar de una manera pues más alta de lo que se hablaría, intentar sacar eh, eh, aire. Entonces va muy bien, yo personalmente creo que van muy bien. No hay una lista que yo conozca que podáis mirar en todos los centros del mundo. En Estados Unidos sí que se realiza este tipo de terapia y solamente habrá este listado. En el resto del mundo, pues no tanto, ni siquiera en España es, que no creas que existe este listado, pero sí que normalmente los logopedas la conocen, este tipo de terapia, y algunos pues lo practican. Entonces yo creo que la idea es ser derivados a un logopeda cuanto antes
y preguntar al propio logopeda sobre la terapia, porque es una terapia que realmente incluso ellos podrían formarse y hacer. No es complicada y hay muchos ejercicios que se pueden hacer sin estar acreditado que también son útiles. Entonces, yo os aconsejo pues preguntar a los logopedas y solicitar pues eso, una derivación al logopeda o buscar las opciones que os puedan orientar y ayudar a estar en contacto con logopedas desde el principio. Bien, el señor José Luis Lafuente pregunta, ¿qué tal funciona la administración de apomorfina en perfusión continua? ¿Es efectiva? La apomorfina en atrofia multisistémica no hay evidencia de que es como un poco como la levodopa, no se mantiene efectiva durante la progresión de la enfermedad. Es posible que sea efectiva los primeros años, pero luego no hay indicación de hacer, sobre todo la apomorfina, no hay indicación en la enfermedad porque puede empeorar la hipotensión ortostática, que es un problema muy importante. Entonces, en general, todo lo que son agonistas dopaminérgicos, como la apomorfina o el pramipexol o el neupro, en general no se suelen utilizar porque suelen empeorar las bajadas de tensión, pueden producir síncopes y es una cosa que ya tenemos cuidado en la enfermedad de Parkinson y en atrofia multisistémica pues aún más. Entonces, un médico no os va a ofrecer la terapia por esto, porque el riesgo es demasiado alto. Otro tipo de terapias como la duodopa, que se hace con levodopa y no se hace con apomorfina, tampoco no se han visto que sean eficaces. Y muchas veces incluso ha habido pacientes que han sido diagnosticados con Parkinson, se les ha colocado las terapias y se les han tenido que sacar porque realmente no ayudan y todas son invasivas, tienen un cierto riesgo. Muy bien. Gustavo Mario Gentil pregunta, sabemos que no pueden darse plazos ciertos, pero ¿qué investigaciones son concretas? ¿Qué investigación concreta se está realizando? ¿Qué línea de investigación se está realizando en diferentes países? ¿Qué etapa se estima que algunas de ellas, que aunque sea mejore la patología y de ser así, cuándo estiman que podría estar disponible y qué se necesita para ello? Muchas gracias. Podemos notar el desespero de la gente por sus familiares, por buscar algún tipo Claro. de información, ¿sí? Sí, sí, está claro. Líneas de investigación, cada vez hay más investigación sobre esta enfermedad. Hay que pensar que tampoco hace tanto que hay tanta investigación, o sea, ha sido como un poco un boom en los últimos años que cada vez las farmacéuticas están cada vez más interesadas y tienen la suerte de parecerse a la enfermedad de Parkinson y entonces las terapias que se utilizan para una a veces se aprovechan y se utilizan para otra porque al final es la misma proteína que se está acumulando. Entonces, ahora las farmacéuticas han empezado a trabajar más con la atrofia multisistémica por este motivo, porque hay terapias que van en contra de la misma proteína. Entonces, hay diferentes líneas, un poco pues lo que he comentado también en la sesión previa, que hay pues unas que van más focalizadas a la proteína que se acumula en el cerebro, que es la alfa-sinucleína, y esto puede ser pues a través de infusiones endovenosas con anticuerpos que van en contra de la proteína, con vacunas, pero incluso también con pastillas orales que serían pues moléculas pequeñas que también ayudan a que no se agregue la proteína. Entonces hay muchísima, está muy enfocado hacia lo que es la proteína que se ve acumulada, pero luego hay otras líneas que también pues intentan pues dar factores de crecimiento, por ejemplo, para intentar regenerar la pérdida neuronal que existe y también ayudar al oligodendrocito a funcionar. Y luego pues hay otras más metabólicas o de vitaminas que van un poco pues más al estilo antioxidante y se han probado también incluso antiinflamatorias que no han ido bien. Entonces hay varias líneas en marcha y todos esperamos que vayan bien. Yo personalmente creo que seguramente acabaremos pues con terapias combinadas, pero estamos aún en el primer paso de ver realmente qué terapia es segura y puede darnos y puede ofrecernos algo de ayuda. Entonces, de allí ya se irán complementando una con la otra, pero claro,
me sabe mal, pero es lento, es un proceso lento, hay que tener paciencia y estamos aún en fases tempranas en las que aún se está viendo si son seguros, ¿no? La mayoría de estudios están en fase 1, fase 2, entonces es lento, no puedo deciros un intervalo de tiempo. Lo que sí que sé es que realmente son enfermedades huérfanas y entonces cuando sale un fármaco con el potencial de ser efectivo, pasa mucho más rápida que para otras enfermedades que no tienen nada, que tienen otras terapias. Entonces, si realmente en uno de estos estudios saliese que el paciente ha mejorado 20%, seguramente pasaría a una fase 3-4 mucho más rápida y estaría disponible comercialmente. Entonces, eso sí que creo que en cuanto se encuentre algo, saldrá y estará Sí, disponible. Hoy en día todo es internacional y va saliendo. Y sí. pensar que estamos investigando en todos lados del mundo. Alguien tendrá suerte, es verdad que los ensayos pues mayoritariamente son en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, pero también hay en Asia, en China, en Japón, en Corea. Entonces, bueno, esperemos que alguien dé con el clavo. Sí, señorita. Bueno, acá hay varias preguntas sobre los ensayos precisamente. Preguntan si es importante la participación en los ensayos clínicos, preguntan que qué deben saber antes de participar para un ensayo clínico y preguntan, María Naranjo específicamente, si hay algún signo o síntoma que aparezca en la fase final de la enfermedad, ya que oyen mucho que para entrar en un ensayo no hay que estar muy avanzada con la enfermedad. Pero ¿cómo saber? La gente quiere saber todo Mm. sobre estos ensayos clínicos, cómo participar, si es importante participar, qué hacer para participar. Si nos pudieran explicar, yo pienso que tanto la doctora como Carlos pudieran hablar sobre ello. Primero la Sí, doctora y luego Carlos. sí. Importante participar, es algo muy personal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando se participa en un ensayo clínico se está probando un fármaco que no sabemos si será eficaz y se está estudiando muchas veces si será seguro o no. Enfermedades como la atrofia multisistémica que son tan graves, ¿no? y que progresan de forma tan rápida, muchas veces el paciente dice, oye, yo quiero probar lo que sea, ¿no? Y es una opinión y es una decisión personal y aceptable. Entonces, y otros que no, otros que dicen, mira, a mí no me pongáis más cosas en el cuerpo que no sepáis lo que hacen, yo ya iré haciendo día a día y si algo sale, pues ya, si eso ya me lo daréis, ¿no? Y las dos opiniones son válidas y es una cosa muy personal participar o no. Hay que tener en cuenta que cuando se participa, eso, no sabes tampoco si te van a dar el fármaco activo o un placebo. Normalmente la mitad del grupo está tomando un fármaco que no lleva el principio activo y la otra mitad sí que lleva el principio activo. Entonces hay que tener en cuenta que participar o no te asegura que te den la molécula en estudio, ¿vale? Pero bueno, pues sí que tienes pues, un 50% de posibilidades de que te la den. Y luego que normalmente son estudios que cada mes o cada dos, como mucho, te van a visitar, ¿vale? Porque normalmente, pues por el tema de seguridad, se van haciendo visitas. Entonces necesitas tiempo, necesitas estar dedicado a ello y tienes que saber que bueno, no siempre te dan el fármaco y no siempre va a ser eficaz, pero que, pues eso, por probar, pues se prueba, pero es algo personal. Yo no puedo obligarle a nadie a participar ni a no participar, es algo que tenéis que tener pues, en cuenta. Entonces, si estáis interesados en participar, deberíais decirlo a vuestro neurólogo, ¿vale? Porque el neurólogo, si no conoce estudios, debería pues mirar en esta página de Clinical Trials y ver si realmente hay estudios en el país y que hay para un poco guiaros. Que pienso que el neurólogo debería poder guiaros en este sentido, que ya sabemos que a veces pues, no es posible, pero el rol del neurólogo creo que es importante para esto. Pero el rol de la asociación también, porque como he dicho antes, las asociaciones también normalmente tienen la información y normalmente cuando hay un ensayo se suele comunicar a la asociación porque ellos también hacen divulgación y también os dan el contacto para donde preguntar.
¿vale? Pero en general suele haber un filtro médico. Los médicos, porque no todo el mundo puede participar. Y entonces suele haber un contacto médico, que suele ser un neurólogo, que dice, vale, ¿eres buen candidato o no eres buen candidato? Y como decís, muchas veces el candidato, sobre todo con estas terapias que van en contra de la alfa-sinucleína, se buscan personas que están más tempranas en la enfermedad. Entonces, hay criterios, hay algunos estudios que te dicen que tienes que poder caminar por sí solo sin ningún tipo de caminador y una silla de ruedas, que se tiene que tragar de forma segura. O sea, y algunos que te ponen ya directamente un tope de años, que tienen que ser menos de 5 años desde el diagnóstico, por ejemplo, o desde el primer síntoma. Entonces, cada estudio tiene unos criterios. Entonces, no tienes que preocuparte de si yo soy o no soy. Eso lo tiene que decir el neurólogo según los criterios de cada estudio y de cada ensayo. Y eso es lo que eso tiene que decir un médico, porque cada ensayo es diferente, por así decirlo. Señor Carlos, en su experiencia, Definitivamente uno de los objetivos que tenemos también dentro de la asociación será poder poner a disposición toda esta información a los pacientes, tanto en México como en otros países de América Latina, porque creo que uno de los principales retos a los que se va a enfrentar un paciente con AMS es ¿a dónde me acerco? Si yo quiero ujú, participar en un ensayo de estos, ¿a quién le pregunto? Nos tocó en el transcurso de la enfermedad de mi papá que a veces el propio neurólogo, pues sí tiene experiencia con enfermedades motrices y demás, pero no tiene conocimiento como tal de la AMS, ¿no? Entonces, es un reto que primero el doctor lo conozca. Si el doctor no conoce estos ensayos, pues claramente no va a saber cómo canalizar a uno de estos pacientes, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los grandes retos que tengamos, el poder poner a disposición de la gente todos estos estudios que pudieran estar disponibles. Y después ya claramente habrá que pasar por este filtro médico y saber si un paciente es candidato o no para poder participar, ¿no? Pero de entrada, que la gente pueda acercarse y que nosotros podamos brindarles esta información de manera concreta y certera, ese va a ser uno de los principales objetivos también como asociación aquí en México. muy bien. El señor Gustavo Mario Gentil pregunta, respecto al tratamiento de actividad física y rehabilitación, es fundamental con los tiempos de descanso, pero ¿cómo manejarse cuando se está en un punto de dolor o en un momento de debilidad y dolor? Sí, muchas veces el principal, la limitación de las terapias es pues eso, la propia debilidad o fatiga, ¿no? Que los pacientes a veces sienten, además del dolor, incluso la limitación de movilidad. Em, entonces yo siempre digo descansar, o sea, no hay que forzar el cuerpo si uno realmente no se encuentra bien, tiene mucho dolor, pues descansar, pero sí que hay que intentar encontrar momentos en que haya menos dolor, que sea un poco más soportable para hacer eh, actividad física o rehabilitadora, porque sí que si no entramos en unos bucles de que cuanto menos se hace, más débil se está, más daño hace, y entonces hay que encontrar el momento del día en que uno se encuentra mejor para realizar ese tipo de actividades. Y siempre hay algún momento del día en que uno se encuentra mejor. Entonces, cuando uno está más fuerte, menos dolorido, hacer actividad física, y el momento que está más dolorido, pues descansa, no pasa nada, descansa, se queda pues quizás haciendo otro tipo de actividades más cognitivas, que también va bien, de distracción, juegos, sudokus, sopas de letras, ¿no? También hay que ejercitar la mente. Y quizás en esos momentos de dolor pues hacemos un ejercicio más mental, los momentos en que nos encontramos mejor físicamente hacemos el trabajo físico, pero siempre hay que encontrar actividades para que no se nos coma la enfermedad en ese sentido. El señor Gustavo que hace esta pregunta se ve que es un paciente porque ahora pregunta, hace 4 días se me han hinchado los pies, no sé el motivo, ya que la medicación que tomo en general no ha variado. ¿Qué opinión Ujú. tiene, doctora? Bueno, esto hay que consultar un poco al médico para ver, aparte de la enfermedad, a veces también hay
¿no? El cuerpo pues, le pueden pasar otras cosas, por así decirlo, ¿no? Y entonces siempre hay que asegurarnos de que no esté pasando otra enfermedad o otra patología, ¿no? Entonces, si se hinchan las piernas, pues hay que ver, ¿no? Si tenemos un problema de drenaje venoso, si el corazón pues está un poco agotado, si hay que tomar diuréticos, sino esto, el médico de cabecera en ese sentido nos puede orientar, el médico de familia, a ver qué tipo de hinchazón es. Hay medicaciones que pueden dar hinchazón, como la mantadina o el pramipexol. Entonces, aunque hayas estado tiempo tomando el fármaco, a veces puede aparecer incluso años después de tomarlo. Entonces, siempre hay que vigilar los fármacos, aunque no hayan habido cambios de dosis, siempre pueden ser culpables. Entonces, si no está tomando amantadina, ni está tomando pramipexol ni mirapexin, pues entonces hay que ver realmente si hay un problema de drenaje, levantar las piernas y acudir al médico para ver que no haya habido otro problema. Entonces, con el calor o así también es más, y la inmovilidad también hace que se hinchen más las piernas, entonces hay que levantarlas. Bien. El señor José Luis Lafuente pregunta, en fases avanzadas de la enfermedad, ¿es posible utilizar algún tipo de paliativo para que los enfermos se sientan tranquilos? ¿Cuál sería, doctora? Muchas gracias, dice él. Em, claro, hay que saber paliativo en qué sentido, ¿no? Si hay dolor o así en general. La medicación paliativa, por ejemplo, la que se da pues, en pacientes oncológicos, pues suele ser pues, tipo morfina, opiáceos o benzodiazepinas. Ese tipo de fármaco en la atrofia multisistémica realmente va a dejar al paciente muy, muy chafado, muy dormido y no va a ayudar en el sentido más cognitivo. Entonces, yo no recomiendo normalmente los tratamientos paliativos de ese tipo, ¿vale? Que suelen ser para el dolor, porque realmente veo que dejan muy planchado al paciente, pero bueno, si es un caso en que pues eso, hay dolor, ya no se puede más, pues oye, es lo que hay, pero en general ese tipo de tratamientos yo no los recomiendo y intento pues ir más pues hacia esto, ¿no? Hacia terapias más físicas, más masajes y medicación más sintomática según el problema que se está teniendo, ¿no? Sí. No sé. Hola, ya estamos casi sin tiempo para esta sesión de preguntas. Ha estado muy activa, hay mucho interés general y yo quisiera hacer una pregunta para los dos. Es como un consejo general para los pacientes y los familiares de estas personas que sufren estas enfermedades. Empezamos con la doctora y luego Carlos y terminamos la sesión de preguntas. Bueno. Es difícil, ¿no? Dar un consejo porque es realmente una enfermedad muy, muy dura. Entonces, pues nada, el consejo es mantenerse esperanzado, vivir el día a día y intentar pues sentirse querido por los que le rodean. Muchas veces el propio paciente se siente como culpable de que se le tenga que cuidar, que no se sientan culpables, que es algo que ellos también lo hubiesen hecho por ellos, que normalmente los cuidadores no sienten esa carga, lo hacen por amor. Entonces, en general, día a día, vivir el día a día y verlas, intentar disfrutar de las pequeñas cosas y de la compañía. Bien, señor Carlos, cuéntenos. Principalmente entender que a pesar de que es una sola enfermedad, se desarrolla de manera diferente de un paciente a otro, ¿no? Nos llegó a tocar, ¿no? Que dices, es que en el caso de mi papá, por ejemplo, él empezó primero con los síntomas motores y ya hasta las etapas avanzadas fue cuando empezó a tener problemas de deglución y vía respiratoria. A otros pacientes que no, llegan y te dicen, yo estoy empezando a tener problemas de deglución y todavía pueden hablar, pueden caminar, pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, es una enfermedad que hay que ir atendiendo conforme los síntomas se vayan presentando y hay que entender eso, ¿no? Que no se va a poder tratar con una sola indicación y una sola línea de tratamiento, no va a ser posible con la AMS.
Y ahorita que estaban hablando precisamente del tema de los paliativos para las etapas avanzadas de la enfermedad, hablando desde nuestra experiencia, cuando ya mi papá estaba en una etapa realmente avanzada de la enfermedad, en la que ya no podía caminar, ya no podía hablar, estaba teniendo episodios de ahogamientos continuos, pues ahí es cuando realmente se hace necesario el acercarse con un médico especialista en cuidados paliativos para que precisamente les ayude con el tema, en muchos casos la rigidez tan fuerte que llega a tener el paciente, pues desencadena contracturas en ciertas partes del cuerpo, entonces eso les genera un dolor adicional que se puede tratar con ciertos calmantes o ciertos relajantes musculares que llegan a ser útiles. Este, definitivamente una de las cuestiones más complicadas que a nosotros nos tocó lidiar fue precisamente cuando llegan a ese punto de complicación muy avanzada en los temas respiratorios, ¿no? Ese va a ser, yo creo que una de las cuestiones que los pacientes van a tener que ver. Entonces ahí es donde sí definitivamente es muy importante acercarse con un especialista en cuidados paliativos para poder tratar a su paciente, a su ser querido de la mejor manera y pues tratar siempre de tener en mente eso, ¿no? Que todo va siempre en función de mantener la mejor calidad de vida posible para las posibilidades de ese paciente en el punto en el que se encuentre de su enfermedad. Y como bien lo dice la doctora Alexandra, pues a pesar de todo esto, vivir el día a día, estar conscientes de que el día de hoy tienes a tu paciente, a tu ser querido, pues es de verdad un regalo muy grande. Cuando ya no es así, créanme que pues, la perspectiva cambia definitivamente. Entonces, sí es bien importante mantener esa esperanza y ese cariño por el paciente. Entendemos que es una enfermedad de verdad bien dura, pero no hay que dejarse rebasar por la situación, sino tratar siempre de estar muy al pendiente de esa parte emocional que a veces, pues, es creo que hasta cierto punto lógico, ¿no? Que se nos llegue a olvidar y tratamos siempre de estar como corriendo con todos los síntomas y no hay que dejar de lado esa parte emocional y de cariño. Carlos, en los 5 minutos que nos quedan, pudiéramos discutir qué tan difícil fue llegar a ese diagnóstico en México. ¿Dónde fueron ustedes primero, médico local, luego fueron especialistas en una gran ciudad, o ustedes viven en DF, como dicen ustedes? ¿Qué tiempo les llevó tomar o tener ese diagnóstico? ¿Ustedes tuvieron algún soporte del gobierno, de alguna gente para las enfermedades raras de alguna asociación? Si pudiera, por favor, sé que es un poco personal y doloroso, pero esto es el beneficio para todos los que están en esa situación actualmente. Correcto, y es nuestra intención, ¿eh? O sea, a pesar de lo doloroso que fue la situación, la idea es poder ayudar y aclarar la mayor cantidad de dudas que se puedan. Entonces, sí, desafortunadamente aquí en México fue difícil para nosotros hace 10 años, más de 10 años. Si al día de hoy todavía sigue siendo una enfermedad rara y desconocida, en ese entonces todavía era peor, ¿no? El diagnóstico inicial de mi papá fue Parkinson. Nosotros no nos acercamos con la seguridad social aquí en México, sino fue directamente con doctores particulares. Afortunadamente teníamos en ese momento pues el recurso para poder pagar las consultas y poderlo estar llevando con médicos particulares. Aún así, el primer diagnóstico y el primer tratamiento al que mi papá se acercó fue definitivamente para enfermedad de Parkinson. Y algo que nosotros tuvimos o consideramos fue un error en un inicio, que nunca se le dio atención a la parte de fisioterapeuta, ¿no? Entonces, todo fue enfocado en un inicio a solamente estar tomando medicamentos y medicamentos y medicamentos y nosotros pues empezamos a ver, ¿no? Que las dosis eran demasiado altas para ciertos medicamentos y empezaba a tener otros efectos secundarios no deseados que uno dice es que pues no creo que no vamos por buen camino. Fue hasta a su última doctora que, que ella fue la que realmente nos hizo entender la importancia de la actividad física y de las fisioterapias, ¿no? Y ella nos decía prácticamente el 70% del logro que tú puedas tener en el ralentizar la enfermedad
va a depender de las terapias y solamente un 30% va a ser la acción de los medicamentos. Entonces ese es un consejo que de verdad para nosotros valió oro y de ahí fue cuando cambiamos totalmente el enfoque de decir cómo va el medicamento a vamos a ver qué se puede hacer y qué terapias, qué podemos estar haciendo con el paciente. Es cuando realmente se le empezó a dar ese avance. Y sí, desafortunadamente no siempre tuvimos los resultados deseados. La enfermedad, pues desafortunadamente continúa avanzando, pero sí es bien importante tratar de mantener esas conexiones neuronales que todavía el paciente tiene activas, ¿no? Y eso se hace solamente a través de la repetición y la repetición. Entonces, las fisioterapias, las terapias de deglución, de respiración, tratar de mantener siempre los pulmones con la mayor capacidad posible. Eso es lo que a final de cuentas va a darnos el pronóstico de poder ralentizar la enfermedad en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que hay que tomar en consideración siempre, darle mayor peso al tema de las terapias físicas y claro, ¿no? O sea, la medicación es importante y eso es algo que siempre se debe estar revisando con el neurólogo. Nosotros llevábamos a mi papá cada 6 meses, 8 meses, un año, dependiendo de cómo nosotros íbamos viendo, para hacer justamente esos ajustes y afortunadamente la doctora con la que estuvimos al final, que ella está muy metida en temas de trastornos del movimiento y pues claramente no la mayor experiencia que ella tiene es con la enfermedad de Parkinson, pero afortunadamente supo llevar muy bien el tema de la enfermedad con mi papá y definitivamente pues esos ajustes a los medicamentos se van haciendo necesarios conforme la enfermedad va avanzando. Entonces, en Latinoamérica es muy importante, aparte del neurólogo, buscar un neurólogo con experiencia en movimientos involuntarios. En Sí, de España preferencia. es igual, doctora. Sí, sin duda. Sí, es una enfermedad que tampoco aquí o sea, no todos los neurólogos conocen al detalle. Ujú. Y yo siempre suelo eh, decir a los pacientes que intenten, si no están pues en un país, en una zona que yo pueda ayudar, que tienen que tener un neurólogo especialista en trastornos de movimiento. Y normalmente los neurólogos que conocen y tratan la enfermedad de Parkinson suelen poder tratar también la atrofia multisistémica. En ese sentido, son como primo hermanas, una pues más agresiva que la otra, pero en general, si se sabe de Parkinson, se sabe de atrofia multisistémica y en general todos los especialistas de trastornos del movimiento conocen la enfermedad y la deberían saber tratar. Totalmente de acuerdo con Carlos que esa parte física pues es un 70% y la parte más médica es este otro 30% que se va ajustando a la medicación simplemente para que, pues eso, sobre todo para no hacer daño, que no hayan efectos secundarios a causa de la medicación y para intentar facilitar en lo que podamos el movimiento, los síntomas no motores, el sueño, el estado de ánimo, el tema de la incontinencia urinaria, incluso la rigidez a veces con toxina botulínica y eso lo debería hacer un especialista de trastornos de movimiento. Entonces sí que hay medicación, pero en general es una combinación, ¿no?, de ambas la que hace que el paciente, pues, por lo menos la calidad de vida sea la mejor posible. Bueno, en estos últimos 30 segundos que nos quedan, agradecer a DFID MS, a la doctora Alexandra Pérez, al señor Carlos Esquivel por su iniciativa de empezar esta fundación en México y a todos los que están presentes. Esperamos que haya sido de su completo agrado, conocimiento y todo lo que se busca con estas charlas. Muchas gracias. Con todo Gracias. gusto, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.